Y el Señor es fiel, el Señor es muy bueno. Realmente el Señor es perfecto en todo cuanto hace y cómo hace las cosas. Y hoy vamos a retomar la predicación de la primera carta de Pedro. Y me impresiona cómo el Señor puede acomodar los tiempos de tal manera que el mensaje para el día de hoy, la palabra para el día de hoy, es ideal para un primer domingo. Yo creo que hoy vamos a entender y necesitamos comprender, y es el título de la prédica de esta mañana, cuál es la actitud para ver días mejores. Todos queremos días mejores. Todos queremos que este año sea mejor que el año pasado. Todos queremos que este nuevo año nos traiga gratas y hermosas sorpresas. Todos queremos que este año podamos ver las cosas nuevas que el Señor tiene para nosotros. Todos anhelamos una vida que amemos y que nos traiga días que disfrutemos. Yo creo que todos queremos disfrutar los días que están por delante y ver lo hermoso que el Señor ha hecho, lo hermoso que el Señor tiene para nosotros y ver cómo Él va añadiendo sus bendiciones a nuestra vida. Y cuando vamos planificando nuestra vida, no sé, seguramente les ha pasado a finales del año pasado, principios de este año, cuando lo vamos haciendo de manera general, la vida en general y este año de manera específica, yo estoy seguro que todos lo hacemos con esperanza. Todos lo hacemos con optimismo, todos lo hacemos con buenos pensamientos, con buenos anhelos y deseos. Yo creo que nadie en su agenda del año ha separado, ok, yo creo que marzo o abril va a ser un mes para conflictos, voy a separar este mes para conflictos y problemas. Nadie ha hecho eso. Es más, nadie quiere tener problemas ni conflictos. Así que cuando vamos analizando todo esto, nos damos cuenta que nadie quiere tener días complicados. Nadie quiere tener situaciones malas persiguiéndonos. Ahora es sorprendente cómo la palabra de Dios cuida hasta el mínimo detalle. Porque todos tienen buenos propósitos, todos tenemos buenos propósitos. Y todos tenemos buenos deseos para cumplir este año. Entonces, el propósito que yo quiero cumplir con ustedes a través de la primera carta de Pedro esta mañana es que conozcamos, que sepamos, que entendamos y que tomemos una actitud correcta, la actitud correcta para tener nuestro comportamiento y este comportamiento nos pueda traer días mejores y una vida que amemos. ¿Cuál es la actitud que tú necesitas tomar para tener días mejores y una vida que ames? Y la palabra hoy trae respuesta a nosotros. Leamos todos juntos y vamos por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 8 que leímos y vimos la anterior vez, el año pasado cuando teníamos este pasaje. Y vamos a leer hasta el versículo 12. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. Muy bien, dice la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que daseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Algo que me llama la atención es que los días mejores y una vida que amemos está ligada a nuestra actitud en la iglesia. Eso es lo que muestra el apóstol Pablo, porque cuando comenzamos a ver la actitud del creyente, comenzamos a ver la actitud del creyente en la sociedad, ¿recuerdan? Después vimos en la familia y comenzamos a ver la actitud del creyente en la iglesia, dentro de la iglesia. Y esto nos muestra que los días mejores que anhelamos nosotros y la vida que queremos amar está ligada a nuestro comportamiento dentro de la iglesia. ¿Y por qué esto es así?
Aunque esto no debería sorprendernos, porque la vida en comunidad dentro de la iglesia, donde el Señor nos ha plantado, es comparada con el calor del hogar. Hermanos, ustedes saben que en el hogar siempre hay ese calor que nos alienta. Y alguna vez les he explicado que la palabra hogar deriva de una palabra latina que significa hoguera. Y la hoguera es el fuego encendido. Y sabemos que cuando encendemos el fuego y de repente un carbón se separa y se aleja de la hoguera, poco a poco se va enfriando hasta literalmente apagarse. Y la única manera que ese carbón es nuevamente encendido es cuando es echado en la hoguera y reavivado por el fuego. Por eso, hermanos míos, la vida en comunidad, en iglesia, es ese fuego que necesitamos nosotros. Es ese fuego que nos mantiene calientes y nos mantiene con días mejores y con una vida que amemos. Y Pedro nos da la clave para que tengamos una actitud dentro de la iglesia que se refleje, que repercuta en nuestros días y en nuestra vida. Hermanos míos, la iglesia donde el Señor nos ha plantado es el lugar donde aprendemos la palabra de Dios, el lugar donde aprendemos cómo el Señor quiere que vivamos, cómo glorificar a Dios, cómo vivir conforme a las Escrituras, cómo agradar a nuestro Señor y cómo bendecir a nuestros hermanos. Y es el primer lugar donde comenzamos a poner en práctica esto y repercute en nuestra familia, repercute en nuestra vida diaria en la sociedad. Y el Señor se preocupa por esto. Es por eso que Pedro, con palabras sencillas y hermosas, nos da la clave para que todos entendamos cuál es la actitud dentro de la iglesia y que eso nos lleve a reflejar en toda nuestra vida y veamos días buenos, días mejores. Les he explicado con detalle tiempo atrás las 5 características de la vida en comunidad dentro de la iglesia. Pedro daba 5 características. Primero, tener un mismo sentir. Y hemos visto que el sentir no es cualquier sentir que nos pueda llevar a algo bueno, es el sentir que hay en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y esto aligera, allana cualquier dificultad o problema entre los hermanos. Es ese sentir que debemos tener. El ser compasivos, la segunda característica. Y esto implica poder sentir la alegría de nuestros hermanos de manera genuina y también poder sentir las tristezas de nuestros hermanos. Poder alegrarnos genuinamente cuando nuestros hermanos están creciendo y progresando y el Señor los está bendiciendo. Y a la vez poder llorar junto con ellos cuando están sufriendo. Poder sentir su dolor. La tercera característica es amar fraternalmente. Y esto parte del sabernos amados por Dios. Porque quien se sabe amado, quien se siente amado por el Padre, va a amar a quienes el Señor ama. Si yo me sé amado por Dios, ¿cómo no amar a quienes Él ama, por quienes Él dio su vida? La siguiente característica es ser misericordiosos. Y es mostrar el amor entrañable de Cristo Jesús. Ese amor que movía a compasión al Señor. Y por último, ser amigables. O como veíamos una mejor traducción, ser de mente humilde. Y la humildad es lo que nos ayuda a mantener la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. Y entendiendo estas 5 características de la vida del creyente, podemos ver ahora cuál es la actitud para la vida dentro de la iglesia. Y sabemos que esta actitud nos va a traer días mejores, una vida que amemos. Y veamos el versículo 9 nuevamente, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hermanos, el vivir como el Señor nos pide a través del apóstol Pedro, nos pone dentro de un marco muy claro. El Señor delimita las cosas de lo que no debemos hacer y que sí tenemos que hacer. Lo primero que no debemos hacer es devolver mal por mal. Y no solamente no devolver mal por mal, sino estar dispuestos a sufrir y tolerar los agravios que podamos recibir.
Y eso es algo bastante fuerte, porque esto va a demandar de nosotros dejar de lado nuestro ego y nos llama a ser compasivos con nuestros hermanos. No podemos tapar el sol con un dedo. Uno de los lugares donde más dolor podemos llegar a recibir es dentro de la misma iglesia. Nuestros propios hermanos pueden lastimarnos, pero el Señor nos está advirtiendo de cuál es la actitud que debemos tener. ¿Acaso por las personas por quienes el Señor entregó su vida no fueron los mismos que lo negaron, que lo entregaron, que lo ataron y llevaron a la cárcel, después ante los gobernadores para ser azotado y después crucificado? ¿Acaso el mismo Señor no oró de manera compasiva por quienes lo estaban clavando en la cruz y burlándose de él? ¿Cuánta ofensa recibió nuestro Señor? Y nosotros nos rasgamos las vestiduras por alguna ofensa que algún hermano nos pueda hacer. Bueno, ¿qué dice Pablo en su primera carta a los Corintios? Si ustedes leen primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 7 van a leer lo siguiente: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pablo les está reclamando: hermanos, ¿por qué hay pleito entre ustedes? Esa ya es una falta. Y después hace una pregunta interesante. Dice: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Eso de sufrir el agravio, ¿saben qué es? No es andar lastimero y decir estoy sufriendo por lo que me han hecho, estoy sufriendo por lo que me han dicho. No, es simplemente, ok, el hermano me dijo esto, tal vez se levantó de mal humor, tal vez ha tenido un problema, una pelea y bueno, pues se desquitó conmigo. Ahí muere, ahí pasa, listo. Mañana tendremos oportunidad de abrazarnos nuevamente con él. Pero a veces somos rencorosos y somos susceptibles. Andamos por la calle y vemos a lo lejos al hermano y queremos saludarlo y de repente se pasa. Y después andamos pensando, ¿qué le habré hecho? ¿Por qué no me quiere saludar? Y no sabemos lo que le ha pasado al hermano ese día. El Señor nos dice que dejemos esto de lado. La siguiente pregunta que hace Pablo es: ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Hermanos, les doy una noticia. Todos los que están a su lado, incluyendo el pastor que ahora está predicando, en algún momento los va a defraudar. Tras esta noticia les pido, en el nombre del Señor, tengan compasión unos de otros. Tengan compasión de mí, tengan compasión de sus hermanos, porque los vamos a defraudar en algún momento. ¿Saben por qué? Porque aún cargamos este cuerpo de muerte. Aún somos seres humanos. El Señor se está perfeccionando en nosotros y esto toma tiempo. Pero si sufrimos los agravios, si no tenemos, si no nos importa ser defraudados, vamos a tener la compasión que tuvo el Señor para perdonar a nuestros hermanos y seguir adelante. Eso es lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Yo creo que necesitamos entenderlo desde dos puntos de vista. Un punto incorrecto, pero común dentro de la iglesia, y la manera como Pedro quiere que la veamos. Por un lado, la visión incorrecta, la de una persona legalista que vive bajo una lógica. ¿Saben cuál es esta lógica? Una justicia que demanda el castigo del transgresor. El legalista busca esto. Una persona legalista muy difícilmente es satisfecha cuando se le pide perdón por cualquier tipo de falta. Aparte del perdón, exige un castigo ejemplar al transgresor para que su propia justicia sea satisfecha. Cuando somos agraviados, alguien viene y nos pide perdón. Ok, podemos perdonar, pero en nuestro perdón, no en el perdón del Señor. Porque el perdón del Señor toma la actitud y la echa en el fondo del mar y no trae más a memoria lo que ha sucedido. Pero en cambio el perdón humano no olvida. No olvida. Es más,
echamos mano de eso cuando otra vez viene una dificultad más adelante. Pero el Señor nos manda no solamente a perdonar, sino a alentar a nuestro hermano a que sea mejor. No seamos legalistas. En cambio, quien vive con las características que Pedro ha citado en el versículo 8, tiene la capacidad de dejar pasar las ofensas. ¿Y saben por qué dejamos pasar las ofensas? Aquí está el punto clave. Porque no tenemos tiempo para preocuparnos en trivialidades. La gente que está ocupada haciendo lo que a su Señor le agrada, no tiene tiempo para trivialidades. Está pendiente de la gloria de Dios, está pendiente de la bendición de sus hermanos, está pendiente de hacer las cosas que a su Señor le agrada. Entonces, los agravios que pueda sufrir son cuestión del pasado. Y ya está. En cambio, las personas que no se están ocupando de las cosas del Señor constantemente están buscando al transgresor para que su justicia sea aplicada sobre él. Así que a esto nos llama la palabra hoy en la mañana. Lo segundo que Pedro nos indica no hacer es devolver maldición por maldición. Y a veces entendemos mal esta palabra que es maldición. A veces pensamos que maldecir es como echar algo que, no sé, como un embrujo, cosas así. Nada que ver, hermanos míos, con la palabra del Señor. Maldición es básicamente decir mal. Decir mal de alguien o decir mal de alguna circunstancia. Ese es el centro de la palabra maldecir, decir mal. Y seamos honestos, hermanos, es muy fácil responder a la hostilidad en contra nuestra con hostilidad. Es lo más fácil. Cuando alguien nos ataca, es más fácil responder incluso más fuerte para que no se atreva otra vez a hacernos lo mismo. Es lo más sencillo. Esa es la naturaleza humana. Pero como hijos de Dios estamos llamados a responder con lo contrario, con bendición, es decir, diciendo bien, hablando bien, en cualquier circunstancia. Yo quiero hacer una pregunta esta mañana. Tú, hermano mío, tú, hermana mía, ¿tienes la capacidad de bendecir a los que te agreden? ¿Tienes la capacidad de bendecir a los que te ultrajan, calumnian, tratan con menosprecio o son legalistas contigo? Yo creo que necesitamos pensar en esto y poner nuestra vida a los pies de la cruz para que sea Él quien nos transforme. De igual manera, Pedro nos indica qué es lo que sí debemos hacer. Y lo que debemos hacer como creyentes es bendecir. Básicamente se refiere a no hablar mal de los enemigos, es decir, a hablar bien de ellos. Mateo 5, 43 al 44 registra las palabras de Jesús. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Razonemos en esto, hermanos. Si Jesús pide esto respecto a nuestros enemigos, que está hablando de gente inconversa, de gente que no conoce al Señor, de gente que quiere vernos sufrir porque está siendo utilizada por el enemigo, ¿puedes imaginar cuál debe ser tu actitud hacia los hermanos? ¿Hacia quienes ya fueron lavados por la sangre de Cristo? ¿Frente a quienes van a heredar el reino de los cielos juntamente contigo y tú vas a pasar la eternidad con Él y te ha agraviado? Lucas, hablando del mismo pasaje, Lucas 6:28, a las palabras de Jesús añade, orad por los que os calumnian. ¿Cuántas veces fuimos calumniados dentro de la iglesia? Pero hermanos, yo quiero retarlos a que dejen pasar esto. Más bien ocúpense en la gloria de nuestro Señor y en la bendición de nuestros hermanos. Esto no nos va a dejar tiempo
para amargarnos, angustiarnos por lo que los demás puedan hacer o pensar de nosotros o por nosotros. Yo creo que la pregunta del millón es, ¿por qué debemos tener esta actitud con las personas que buscan nuestro mal? Es una pregunta sensata, ¿no es así? O sea, si alguien busca mi mal, si alguien dice ser mi hermano y está buscando mi mal, ¿por qué yo tengo que tener esta actitud con él? ¿Por qué no más bien no cambia él? Ahí está, esa es la pregunta. Fácil esperar que los demás cambien. Es lo más sensato para nosotros. Pedro echa al suelo cualquier argumento que podamos tener, cualquier argumento humano. Porque Pedro responde y nos dice, porque sabemos que fuimos llamados para heredar bendición. Y saben, hermanos, acá yo quiero ahondar un poquito porque a veces no entendemos lo que significa heredar bendición. Cuando hablamos de heredar, lo primero que viene a nuestra mente es bienes económicos, bienes materiales. ¿Ok? Fallece un ser querido, cercano, y es el tiempo de ver qué me ha tocado en la herencia. Y este tío, este familiar, era muy acomodado, así que por lo menos que me toque una casita del tío. Eso es lo que pensamos cuando hablamos de heredar. Pero Pedro está hablando de algo muchísimo más profundo. Porque lo que vamos a heredar, lo estás disfrutando desde ahora, desde el momento que tú has nacido de nuevo. Y te explico. Quiero que todos tengan la foto completa. Hermanos, como salvos por fe en Cristo Jesús, fuimos llamados a salvación. Fuimos herederos, hechos herederos de la bendición. Y este llamado a salvación viene con la justificación en Cristo Jesús. El Señor nos llama justos, pero ¿hay aquí algún justo? Ninguno. Ninguno de nosotros es justo. Pero ¿por qué el Señor nos llama justos? ¿Por qué el Padre nos llama justos? Porque fuimos justificados en Cristo Jesús. Es como que tú estás parado al frente del Señor y Él te ve tal y como eres. Pero de repente el Señor Jesús se interpone y es como que el Padre comienza a mirarte a través de Cristo. Y Él ve a Cristo en ti. Él ve a lo que Él está haciendo en ti. Entonces así es como te llama justo. Pero hermanos, quiero que comprendamos algo. Y a veces cuando perdemos de vista esto, la iglesia está en serios problemas. El llamado no se queda ahí. El llamado da un paso más. Porque después del momento de la salvación, inicia un proceso que se perfecciona cada día en nosotros. Y este proceso se llama santificación. Y la santificación no es que tú andes como alguien beato vestido de blanco flotando por la calle, no. Santificación significa ser apartado. Yo he nacido de nuevo, entonces fui apartado por el Señor para gloria suya. Entonces mi labor es santificarme todos los días, es buscar del Señor para parecerme cada día más a Él por la obra del Espíritu Santo. Si tú no lo sabías, hoy no tienes pretexto, hermano. Tu labor en esta vida es santificarte para el Señor, buscando más de Él, siendo lleno del Espíritu Santo, entregándote a la voluntad del Padre, glorificando al Hijo en tu vida. Porque es durante la santificación que nos convertimos en verdaderos discípulos de Jesús. Una definición hermosa de lo que es discípulo es aquel que camina junto a. Cuando tú comienzas a caminar junto a Jesús, te transformas en su discípulo y Él comienza a obrar en ti. Él comienza a transformar tu vida, no de afuera hacia adentro. Él transforma primero tu corazón, el asiento de tu voluntad, para que tú puedas transformar todas las demás cosas. Es Él quien te transforma. Él jamás te va a pedir que tú cambies algo, que tú dejes de hacer algo, que tú comiences a hacer algo para seguirlo. No. Su invitación es clara: vengan a mí todos los trabajados y cargados.
Si tú quieres poner un requisito a alguien para acercarse a Cristo, pon los mismos que Él puso. Sentirse trabajado y cargado. Todos estamos así, todos cumplimos esta condición para acercarnos a Jesús. ¿Qué mayor bendición que haber recibido la gracia de Dios para salvación y perdón de pecados? Pero el llamado a recibir bendición no es el único motivo para hacer lo correcto. Acuérdate, estás en un proceso de santificación. Y te voy a dar otro motivo por el cual hacerlo. El motivo por el cual tú puedes, debes, necesitas hacer lo correcto. Vivir una vida agradable para el Señor dentro de la iglesia que va a repercutir en todos tus días y en tu vida, una vida que vas a amar. El versículo 10 dice, porque el que quiere amar la vida, 1 de Pedro 3, 10 y 11, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Pedro conocía la palabra, porque Pedro está citando un salmo. Si tienes tiempo de leerlo más adelante, es el Salmo 34, precisamente los versículos 12 y 13. A este salmo hace referencia el apóstol Pedro. Creo que todos deseamos que la vida sea tranquila y bendecida. Todos anhelamos eso. Pero también sabemos que las pruebas se van a presentar cuando el Señor lo permita. Y ya sabemos que no debemos temer a la prueba, porque la prueba viene con un objetivo de parte del Señor, sacar lo mejor de nosotros. Y el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Todos anhelamos ver días buenos. Y quiero decirte, la única manera de hacerlo es honrando a nuestro Dios. Es obedeciendo sus mandamientos y amando a quien Él ama. ¿Te das cuenta de la importancia de la vida en comunidad? Por eso a mí no me cuadra las personas que se dicen ser creyentes, pero no quieren congregarse. No cuadra. No hay lógica en esa manera de pensar. Porque quien es salvo por fe en Cristo Jesús y se sabe amado y rescatado por Él, no tiene pretexto para no amar a quienes el Señor ama. No hay pretexto. Así que aquel que piensa que no necesita de los demás para tener una relación con el Señor, tal vez no tiene la relación que Él quiere con el Señor, o tal vez no tiene ninguna relación con Dios, y primero necesita entregar su vida para ser salvo. Todos necesitamos tomar esto en cuenta. Por eso encontramos condiciones sencillas y claras para nuestra vida. La primera condición que Pedro nos da es refrenar la lengua de hablar mal y los labios de hablar engaño. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿cuánto control se requiere para dominar este pequeño músculo llamado lengua? Las personas pueden pasar literalmente años en el gimnasio para tener un control de su cuerpo y tonificarlo y fortalecerlo y tener un control de su cuerpo. Pero ¿cuánto esfuerzo se requiere para controlar la lengua? Es un músculo pequeño. A mí me impresiona lo que dice Santiago, hablando de la lengua. Les leo solamente un versículo. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hermanos, ¿cuántas veces salieron chispas de nuestra lengua para iniciar un fuego tremendo? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas de las cuales nos hemos arrepentido? Hay muchas personas que dicen, no, es que yo digo lo que pienso. La pregunta es, ¿piensas lo que dices? Ese es el punto. Controlar, refrenar nuestra lengua. Ese es un ejercicio de piedad que necesitamos comenzar a hacer. Refrenar nuestra lengua. Además de la lengua se mencionan los labios
por un simple hecho. Porque la lengua mala se expresa por medio de los labios engañosos. Y el Señor nos advierte mucho sobre esto. Hermanos, pensemos cómo ha estado nuestra lengua el 2023. ¿Ha estado muy activa? Y es interesante cómo hay tantas semejanzas que hacemos con la lengua. Lengua de víbora, lengua de tijera, ¿no? Todas cosas que decimos. ¿Hemos caído alguna vez en esa descripción? Alguna vez nos dijeron, no te muerdas porque te vas a envenenar. ¿Cómo está nuestra lengua? A veces hablamos más de lo que realmente debemos. Es decir, veíamos con los varones el día viernes, hablamos de un versículo muy hermoso, ¿no? Que cada uno, parafraseando este salmo, este proverbio, cada uno habla bien de sí. Cada uno dice lo que mejor le parece para los demás. Muy pocas personas te van a decir, sabes, mis defectos son estos. Generalmente la gente te va a decir, no, yo sé hacer esto, yo puedo hacer esto, yo soy capo en esto, yo te puedo enseñar esto. Lo que pueden y saben hacer. Muy pocas personas te van a decir, no, yo tengo este defecto, este problema, estoy luchando con esto. Lo puedes ver desde las cosas más sencillas. Una vez escuché a un pastor que decía, de lo que hablan tus redes sociales abunda en tu corazón. Y es interesante porque uno se pone a ver las redes sociales. Y yo cuando al azar veo una persona, ¿qué es lo que publicamos? Un plato exquisito de comida, ¿no? En un restaurante impresionante. Un atardecer hermoso en la playa cuando hemos viajado, ¿no? Unas fotos hermosas porque tenemos los mejores filtros que podemos conseguir. Publicamos las cosas buenas. Yo no he visto a nadie publicando, no sé, un peso de mollejas, porque no le alcanza para más. La foto de la esquina de su casa porque no pudo viajar este año. La foto en el hospital porque está pasando tiempos duros. O nadie dice, estoy con problemas con mi esposa, estoy con problemas con mis hijos. Todos publicamos las cosas que queremos que la gente piense en nosotros. Que estamos bien, que no hay problema y que todo está súper. Comencemos a ser honestos con el Señor, porque no hay nada oculto debajo del cielo para nuestro Dios. Y que esto nos enseña a refrenar nuestra lengua. Tú tienes propósitos buenos para este año. Yo quiero darte uno hoy, primer domingo del año. Refrena tu lengua. Perdón, refrenemos nuestra lengua. Y yo más me incluyo en esto, todos juntos. Todos necesitamos ejercitar esto. Y es interesante porque cuando alguien quiere ejercitar un músculo, le mete al músculo, ¿no? Ejercicios al músculo. En cambio, nuestra lengua está tan ejercitada que yo creo que necesitamos darle reposo. Hagamos lo inverso con la lengua, para que nuestros labios no sean engañosos. Las palabras limpias y honestas no van a generar presión en tu vida. ¿Te ha pasado alguna vez que dijiste algo y pasas horas, tal vez días pensando, era que no diga esto, arrepintiéndote de lo que dijiste? Las palabras limpias y honestas no van a generar presión en tu conciencia. Tendrás una conciencia tranquila y limpia y vivirás feliz. Pero lo contrario hace que la vida atraiga conflictos, problemas, temor y hasta vergüenza. Así que refrenemos nuestra lengua. Lo segundo es apartarse del mal y hacer el bien. Y es interesante cómo Pedro enlaza esto. Porque él podía quedarse simplemente en apartarse del mal. Algo pasivo. Pero Pedro también incluye algo activo, hacer el bien. El apartarse del mal no solo es alejarse de todo cuanto sea malo. En realidad es mantener una distancia con todo lo que puede abrir puertas a la tentación en nuestra vida. Tú sabes qué tentaciones hay en tu vida.
Vamos a citar un solo ejemplo. Hay un aparatito que se llama celular. Hay una aplicación que nos lleva a las redes sociales. ¿Saben cuánto se necesita para malgastar tiempo en redes sociales? Simplemente el dedo gordo que hace esta operación. Y podemos pasar de un video al otro, y al otro, y al otro, y uno más. Y después otro, y de repente has perdido mucho tiempo valioso de tu vida. ¿Y sabes qué es lo más gracioso de que has perdido tiempo? Te das cuenta que has perdido tiempo y cuando alguien querido se acerca a ti y te dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has hecho? Te enojas con él, como si fuera su culpa. Eso es parte de la naturaleza humana. Entonces mantengámonos alejados de todo lo que puede generar tentación en nuestra vida. Seamos activos en eso. Y también necesitamos alejarnos de las compañías malas, de la compañía cuyas obras son malas, porque tarde o temprano nos van a arrastrar a estas actividades. Necesitamos meditar en esto. A veces estar en un ambiente donde lo malo es cotidiano, lo que hace es adormecer nuestra conciencia. Y comenzamos a llamar bueno a lo malo. Y el Señor no quiere eso en nuestra vida. Yo creo que debe quedar claro que para nosotros no se trata únicamente de no hacer el mal, sino tomar activamente la acción de hacer el bien. Yo creo que aquí está la diferencia entre los creyentes que aman y viven conforme a la palabra y los creyentes tibios. Los creyentes tibios son los que se quedan simplemente en la primera parte. Su vida solo gira en base a la palabra no. No hagas, no digas, no gustes, no vayas, no, no, no. Es decir, los que no quieren hacer nada. Piensan que eso es todo. Y esas personas generalmente se dedican a ver el pecado en lugar de tener su vista puesta en el bien. Porque están pendientes de las cosas malas. Pero Pedro nos dice que no se trata solo de no hacer el mal, sino que nos ocupemos en hacer el bien. Hermanos, leamos Colosenses 2:20 al 23 y entendamos lo que dice la palabra. Colosenses 2:20 al 23. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué te dice la palabra? Pablo habla a los colosenses, dice, no te preocupes en la gente que anda pensando en no hagas, no vayas, no digas. Y de eso está saturada la iglesia. Todo es malo. En realidad, podemos hacer todo, pero no todo nos edifica. Ese es el principio bíblico. En cambio, debemos buscar activamente hacer el bien. No solamente no hacer lo malo, sino comenzar a hacer el bien. Considera algo. ¿Cuántos de ustedes anhelarían tener coronas en el tribunal de Cristo? No para pavonearse con su corona, simplemente para tener algo que entregar a los pies de Cristo en el momento en que se adore al Cordero. Ese es el fin de las coronas. No es acumularlas para tenerlas como trofeo en nuestra casa celestial. No, es tener algo que devolver al Señor en agradecimiento por la obra que Él ha hecho. Porque el momento en que se adora al Cordero, todos arrojarán sus coronas delante de Él. ¿Cómo te sentirías tú al ver a tus hermanos arrojando las coronas que han recibido y tú no tienes nada que ofrecer a tu Señor después de todo lo que Él ha hecho por ti? Entiende esto. Durante el tribunal de Cristo
no vamos a recibir recompensas por no haber practicado alguna forma de pecado. La corona que lleguemos a recibir nos va a ser entregada por el bien que el Espíritu Santo haya podido realizar a través nuestro. Y es algo activo. El Señor te llama a que este año comiences a hacer el bien. Lo que al Señor le agrada, lo que está en su palabra, lo que bendice a su pueblo, lo que exalta su nombre, lo que te conforma a su imagen. Es decir, que tengas una actitud activa y no simplemente una pasiva. Y por último, debemos buscar la paz y seguirla. Y esto es hermoso porque un reto y propósito adecuado para nosotros, otro aparte de cuidar la lengua, es buscar y perseguir ser pacificadores. Una de las bienaventuranzas más hermosas es la que está en Mateo 5:9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entendamos esta diferencia, hermanos míos, porque hay una diferencia muy marcada en ser simplemente alguien pacífico y ser alguien pacificador. Si tú solamente quieres ser pacífico, vas a llevar una actitud pasiva. Pero el Señor nos manda a ser pacificadores, activos. Porque el pacífico tiende a evitar, huir de los conflictos. Son enemigos de las disputas. No se meten en pleitos. Pero el pacificador hace todo lo que está a su alcance para establecer la paz que solo proviene de Dios. Y quiero decirte lo siguiente: establecer la paz que solo proviene de Dios muchas veces nos lleva al conflicto. Porque la palabra de Dios es esa espada que es traída, que llega hasta lo profundo y muestra el pecado. Confrontamos el pecado. Pero cuando confrontamos el pecado, hay opción al arrepentimiento. Y cuando hay opción al arrepentimiento, viene la salvación. Y con la salvación llega la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente viene del Señor. Entonces seamos pacificadores para que seamos llamados hijos de Dios. Y aquí está la promesa para ti. Una promesa para ti y una advertencia para los malos. Cierra el versículo 12 del tercer capítulo de la primera carta de Pedro. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sabes qué te dice el Señor? Que su mirada te contempla con gozo, porque eres su hijo amado, eres su hija amada. Su mirada está puesta sobre ti de día y de noche y te llama justo, porque te ve a través del Señor Jesucristo. Que eso se quede grabado en tu mente. El Señor está con sus ojos puestos sobre ti de día y de noche y te ve a través de Cristo. Y es más, sus oídos están pendientes de ti. Sus oídos están atentos a tus oraciones, a tus súplicas, a tus ruegos. Es más, yo clamo y apelo al Salmo 34:17. Porque dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y esto es impresionante porque ¿de cuántas angustias libra al justo? De todas. Él libra al justo a través de Jesucristo de todas sus angustias en su tiempo perfecto, en el momento perfecto y de la manera perfecta que Él ya ha establecido. Puede que nuestras aflicciones sean grandes el día de hoy. Puede que tus aflicciones sean numerosas. Puede que tus aflicciones sean complejas. Pero ten por seguro que la oración que tú tengas será suficiente para que el Señor obre en tu vida. Para que el Señor actúe y muestre su poder
y te muestre su favor. Y por último, la advertencia es que el rostro de Dios no permanece indiferente ante los hechos perversos de los hombres. ¿Alguna vez te ha tocado a ti estar frente a una persona que respetas muchísimo y tú has cometido algo que no le agrada a esa persona? ¿Tú puedes levantar la mirada y mantener la mirada con esa persona? No puedes. Agachas la mirada avergonzado. ¿Tú te imaginas el día del juicio del gran trono blanco, cuando todas las personas impías, altaneras, que hicieron el mal al pueblo del Señor, estén frente al Todopoderoso y Creador? ¿Tú crees que ellos van a poder mantener la mirada ante aquel que puede destruir sus almas en el fuego del infierno? No, porque toda rodilla se doblará y glorificará al Padre, a nuestro Dios eterno. Así que solamente encomienda tu causa al Señor y Él hará. No pierdas tu tiempo en lo que puedan hacerte o no los demás. Enfócate en la gloria de Dios y en la bendición de los hermanos. Así el justo va a permanecer para siempre, porque la memoria de los impíos será cortada. Hermanos, ¿quieren ver días mejores este año? ¿Quieren amar la vida que el Señor les dé este año? Evalúa cómo está tu vida en comunión y en comunidad dentro de la iglesia donde el Señor te ha plantado. Ese es el primer diagnóstico que necesitamos hacer. El Señor te ha plantado en esta iglesia local. ¿Cómo está tu vida de comunidad? Te vas a sorprender cuando comprendas que el tener una vida proactiva, sana dentro de la iglesia del Señor va a repercutir en tu vida. Porque aquí está el fuego del Espíritu Santo. Y cuando digo aquí, no me refiero a este lugar, me refiero a su iglesia, a su familia, a nosotros, hermanos míos, esta familia que tiene el fuego del Espíritu Santo. Y si tú eres un creyente calentado por el fuego de la comunidad del Espíritu Santo, la palabra nos asegura que veremos días mejores y tendremos una vida que amemos. Ese es mi deseo para todos nosotros. Oremos. Señor, Padre nuestro, gracias porque nos permites soñar, nos permites anhelar y tener esperanza de días mejores, de una vida que amemos. Y te pedimos, Señor, que te glorifiques en nosotros. Que esto sea una realidad en todos los que están acá presentes y en todos los hermanos que no han podido venir. Permite que entiendan tu mensaje. Que eviten todo aquello que tú nos adviertes. Y que tengamos una vida que busque hacer el bien. Busquemos ser pacificadores y busquemos domar nuestra lengua. Te lo pedimos, Señor, porque confiamos y sabemos quién eres tú. Sabemos a quién hemos creído. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermanos. A él sea la gloria.